Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos un día ayer con los índices principales bastante alcistas, el S&P 500 subiendo más de un 1% y el Nasdaq casi un 2%. Sin embargo, como vamos a ver en el video de hoy, algunos sectores corrigieron bastante y en estos sectores donde vamos a estar buscando las oportunidades de inversión. Vamos a estar revisando también dos reportes de ganancia que no salieron demasiado bien. Una de las compañías cayó casi un 20% y la otra casi un 10%. Así que se puede imaginar el nivel de caída que tuvimos en esos negocios. Y también vamos a estar viendo un par de compañías que vamos a estar comparando porque realmente acaban de romper la media móvil de 200 periodos y podríamos tener algún tipo de oportunidad de compra. Al final también quiero comentarles de una de las compañías que estuvimos comprando durante la última sesión, que realmente es un negocio muy interesante y acaba de tocar una zona de compra principal. En todos estos negocios, como siempre hacemos, vamos a hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Y luego, desde el punto de vista técnico, vamos a buscar las zonas de compra. Sin más, vamos a comenzar. Como vemos en el mapa de calor del S&P 500, el sector de semiconductores estuvo extremadamente alcista, Broadcom subiendo casi un 5% y otras compañías relacionadas con memorias y chips, como Micron, también tuvimos por ahí a SanDisk, Seagate Technology, Western Digital Corporation, todas alcanzando nuevos máximos históricos. ¿Dónde tuvieron las caídas? Vean todo el sector financiero que ha estado bastante débil durante los últimos meses, corrigiendo. Consumo defensivo también ha estado un poco débil durante las últimas semanas. También vemos que el sector de salud, healthcare, tuvo un día en rojo, aunque tampoco podemos hablar de caídas demasiado significativas. Algunas de estas compañías de gran capitalización de mercado teníamos operaciones de opciones, salieron exitosos. Recuerden que ayer tuvimos la expiración mensual de opciones, ya que hoy el mercado va a estar cerrado, ¿ok? Hoy es día feriado federal aquí en los Estados Unidos y tenemos los mercados cerrados, incluyendo la Bolsa de Valores de Chicago, que es donde operan las opciones. Si vemos por acá el S&P 500, tuvimos un día con una subida de casi el 1%, pero tampoco podemos ver que fue una vela impresionante con mucho cuerpo. Todo lo contrario, fue una vela donde prácticamente no subimos nada desde los máximos del día. Llevamos 3 días con volumen por encima de la media, pero fíjense que estamos cerrando en precios por debajo de los precios de apertura, así que se nos desinfla un poco el mercado luego de la apertura. En el caso del QQQ, si tuvimos un día un poco más positivo, fíjense que las acciones tecnológicas brillaron, impulsados sobre todo por ese sector de semiconductores. Sorprende también las caídas que hemos tenido en Bitcoin. Ya llevamos 4 sesiones consecutivas rechazando la media móvil de 20 periodos. Ya puse algunas órdenes de compra. Creo que caídas de regreso a precios por debajo o cerca de los $61,000. Ahí podríamos tener nuestras oportunidades. También el precio del petróleo. Recuerden que le estamos dando seguimiento. Hasta el momento ha aguantado bastante bien la media móvil de 200 periodos. Si finalmente se concreta un acuerdo definitivo en los próximos 60 días relacionado con la guerra en el Medio Oriente, seguramente los precios van a caer un poco más. Vamos a empezar hablando de las acciones de FICO, que tuvieron una fuerte corrección en el día de ayer, cayendo casi un 3% y además rompiendo una media móvil muy importante. Las acciones de FICO parecía que se estaban recuperando de mínimos de 52 semanas, pero que poco a poco han retomado la senda bajista, como vamos a ver en la gráfica. Esta es una compañía que está en el centro de las finanzas en Estados Unidos, una de las principales agencias crediticias no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. 25 billones de capitalización de mercado. Podemos ver que hay algunos múltiplos muy por debajo de su promedio histórico. Por ejemplo, el ratio precio-ganancia está a 34 veces cuando sus promedios históricos están a más de 50. Pero bueno, hay que decir también que un PER 34 no deja de ser un PER un poco caro. Bien, el ratio precio-flujo de caja casi 30 veces. Es un descuento significativo con su sector y los promedios históricos, pero nuevamente no es una compañía barata. Podríamos argumentar que los márgenes de la compañía son increíbles, margen bruto del 84% y margen neto del 33%, la verdad que es increíble. Además, vean qué hermoso como el margen crece año tras año, lo cual nos habla de una calidad de compañía increíble. Vean por acá también que es una máquina de recomprar acciones. Durante los últimos 10 años ha recomprado más de un 20% de las acciones circulantes. Así que bueno, podríamos justificar que es una compañía muy importante dentro del sector financiero. Podríamos argumentar que los márgenes son increíbles y que la compañía no deja de mejorarlo año tras año y por eso deberíamos pagar una prima, es decir, múltiplos caros. Vean que también el crecimiento ha seguido siendo muy bueno. El año pasado los ingresos crecieron a más del 15% y este año se espera casi 30% de crecimiento. También las ganancias, proyección, el flujo de caja creciendo bastante. Ahora, ¿dónde están los problemas con FICO? Aparte de los múltiplos un poco caros, vean que la deuda también es un poco alta. De hecho, estuvo emitiendo recientemente deuda, lo vimos aquí en el canal. Y vean por acá que si nos vamos al balance sheet, la deuda a corto plazo es un poco alta, ¿ok? De hecho, vemos que el año pasado no tenía suficiente cash
para respaldar la deuda de corto plazo. Además, la deuda de largo plazo ha ido creciendo año tras año, lo cual sin duda pone un poco de presión sobre la compañía, y fíjense que los activos totales de la compañía son inferiores que la deuda total de la misma. Así que bueno, podríamos decir que hay ciertos riesgos de bancarrota. Yo viendo la evolución de la compañía, si les soy sincero, vean los ingresos, las ganancias y el flujo de caja como han evolucionado, yo diría que el riesgo de bancarrota es bastante bajo, aunque no es una compañía libre de riesgo como vimos ahí en el balance sheet. Podemos ver por otra parte que acaba de romper la media móvil de 50 periodos. No ha logrado romper esta tendencia claramente bajita de corto plazo. Fíjense cómo ha hecho esta formación de altos más bajos y bajo más bajo. Así que bueno, viendo la tendencia, yo diría que hay una alta probabilidad de verla de regreso a mínimos anteriores en precio ya por debajo de los $1,000. Según los cálculos que hemos hecho, por debajo de $1,000 parece una compra bastante clara a FICO. Podemos hacer por acá el cálculo sobre el capital invertido, el retorno sobre capital invertido, que per futuro podríamos darle a una compañía creciendo ampliamente por encima del 15%. Voy a darle un PER de 30 veces. Podríamos parecer que le estamos dando un PER bajo, pero bueno, quiero tener siempre margen de seguridad. Le digo un PER bajo porque bueno, históricamente FICO ha cotizado bastante más cara. Vean que si le damos 30 veces futuros beneficios a la compañía, con ese crecimiento que se espera, el retorno sobre capital invertido es casi del 17%. Si le damos un PER de 25 veces, incluso en este caso, el retorno sobre capital invertido está por encima de 10 veces. Así que bueno, yo diría que la compañía está en zona de compra. Lo ideal, por supuesto, sería verla cerca de mínimos de regreso, sobrevendida. Pero bueno, si está buscando una compañía de calidad dentro de este sector, creo que FICO tiene buenos números a los precios actuales. Continuamos en otro sector que estuvo bastante bajista en la última sesión, que es el sector aeroespacial y defensa. Con el conflicto en el Medio Oriente pareciendo que va a llegar a su fin, bueno, todas estas compañías estuvieron bajo presión bajista, no solamente el día de ayer, sino que en términos generales desde los máximos que alcanzamos a principios del año han tenido una corrección impresionante. Northrop Grumman es uno de los principales contratistas de defensa de los Estados Unidos, es una compañía de 74 billones de capitalización de mercado, más de 5% de caída en la última sesión, cotizando muy por debajo de su fair valor intrínseco, principalmente porque es una verdadera máquina de generar flujo de caja. Los múltiplos además ya están por debajo de su promedio de 5 años, el PER a 16 veces, ratio precio-flujo de caja a 15 veces, que es un descuento de entre el 15 y el 20% comparado con sus promedios históricos, y también está por debajo del sector. Vean que da dividendo casi 2%, no es demasiado alto el dividendo, pero sí lo incrementan a un ritmo de más del 10% anual. Y fíjense por acá que las expectativas de crecimiento siguen siendo sólidas a largo plazo. De hecho, cotiza 17 veces futuros beneficios, cuando veíamos por acá que históricamente cotizaba a más de 19. Así que bueno, en términos generales yo diría que la compañía como una inversión a largo plazo, los fundamentales se ven bastante bien. Hay que decir también que desde el punto de vista técnico seguimos muy bajistas. Acabamos de tocar precios que no veíamos por lo menos desde mitad del año pasado, desde julio. Estamos muy cerca de mínimo de 52 semanas. En el corto plazo, fíjense cómo tuvimos este D-Cross o cruce de la muerte, y desde los máximos hasta los precios actuales, ya la compañía ha corregido un 32% con la bolsa prácticamente en máximos. Así que bueno, si quiere tradearla, yo le diría que no nos da confirmación de cambio de tendencia ni ningún tipo de entrada técnica. Más bien cada vez se pone más bajita. Quiero ver la gráfica semanal porque fíjense que en gráfica semanal estamos a punto de tocar a la media móvil de 200 periodos. Y fíjense que cada vez que esta compañía toca la media móvil de 200 periodos, puede que rompa un poco la baja, pero esta media móvil semanal de 200 periodos ha sido una zona excelente de compra en los últimos 10 años. Así que podría ir haciendo algunas compras de acumulación desde ahora y una siguiente zona de acumulación en la media móvil de 200 periodos semanal, donde tenemos un precio de $508. Vamos a comparar una de sus competidoras, vamos a revisar primero los números y después vamos a comparar ambas compañías. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, compartimos estos portafolios todas las semanas, va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. Continuamos con Lockheed Martin, otro de los principales contratistas de defensa de los Estados Unidos, una compañía de 117 billones de capitalización de mercado y corrigiendo más de un 4% también en la última sesión. Fíjense que también se ve bastante por debajo del fair value o valor intrínseco, aunque aquí los múltiplos vean que no todos están por debajo de su promedio de 5 años.
De hecho, el único que está por debajo es el ratio precio-ventas, lo cual me hace pensar que podríamos ver algo más de corrección. El dividendo también interesante, 2.67%, lo incrementa un ritmo de más del 7% anual, bastante bien. Y vean por acá que se espera crecimiento también bastante positivo en los próximos años, con las ganancias por acción creciendo a doble dígito. El forward PER por debajo de 16 veces, podemos ver que ya estaría bastante por debajo de los promedios históricos de Lockheed Martin. Así que bueno, como una inversión a largo plazo, la verdad que podría tener mucho sentido. De hecho, la tenemos en el portafolio de largo plazo, ya que queremos exposición a este sector aeroespacial y de defensa. Además, los flujos de caja de la compañía son muy estables, crecientes. A mí me parece muy buen negocio. Vean por acá que también tenemos un comportamiento muy similar a Northrop Grumman desde el punto de vista técnico. Tenemos una excelente zona de compra, que es la media móvil de 200 periodos. Si pierde esa zona, tendríamos esta línea tendencial. La media móvil de 200 periodos semanal está ahora mismo en la zona de 483, cuando la acción está en 510. Y si bajamos hasta la línea tendencial, ya podríamos ver precios mucho más cercanos a los $460. Vamos a comparar ambas compañías a ver cuál parece más interesante a los precios actuales. Ya estamos aquí en el Stock Comparison, en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool. Podemos ver que ambas compañías son el mismo sector, misma industria, así que podemos hacer una comparación bastante válida. En primer lugar, vemos que por Fair Value o valor intrínseco, Lockheed Martin se ve más barata, aunque por precio objetivo, es decir, el precio que los analistas les dan dentro de un año, Northrop Grumman se ve un poco mejor. En cuanto a múltiplos, yo diría que el ratio precio-ganancia y precio-valor en libro, más barata Northrop Grumman, aunque el ratio precio-ventas está un poco más barato Lockheed Martin. En cuanto al ratio precio-flujo de caja, ambas muy similares. Da mejor dividendo Lockheed Martin, aquí es la ganadora. En cuanto a crecimiento en años pasados, Lockheed Martin en términos generales ha crecido un poco más y en crecimiento futuro también se espera que Lockheed Martin crezca más su ganancia por acción, aunque en cuanto a ingresos y flujo de caja, creciendo un poco más Northrop Grumman. Vemos que los márgenes muy parecidos, aunque Northrop Grumman tiene mejor margen, y en cuanto a deuda podemos ver que tiene menos deuda en términos generales Lockheed Martin, porque tiene 25 billones en activos, 18 en deuda total, mientras que la cantidad de deuda de Northrop Grumman es incluso un poco mayor que sus activos totales. Ambas compañías tienen poco riesgo de bancarrota, pero bueno, es un punto a favor de Lockheed Martin. A ver, como podemos ver, tenemos resultados, yo diría, dispares. No podríamos llegar a una conclusión definitiva, pero en términos generales, por volumen del negocio, fair value, valor intrínseco, tema de deuda, yo diría que me quedaría ligeramente con Lockheed Martin. Así que bueno, también podríamos ver algún tipo de ETF que siga a todas las compañías aeroespaciales y de defensa. Ahí podría tener sentido también. O si no, podría elegir una de estas dos compañías para su portafolio. Creo que son negocios muy similares. Sinceramente, yo no tendría ambos en un portafolio. Continuamos con las acciones de Pfizer desplomando casi un 3%. En algún momento llegó a estar cayendo más de un 3% en la sesión, luego que se anunciara que su CFO, este es el principal directivo financiero de la compañía, va a estar abandonando la misma a mitad de agosto. No creo que esto sea suficiente para justificar una caída del 3%, pero normalmente pasa cuando tenemos este tipo de noticias. Pfizer es una compañía que tenemos en el portafolio de dividendos, incluso en algún momento la tradeamos, pero bueno, sobre todo me gusta para dividendos. ¿Por qué me gusta para dividendos? Vean el dividendo que da, casi 7%, excelente. El payout ratio está un poco alto, pero fíjense que se espera, en cuanto a las estimaciones, que este año 2026 las ganancias por acción y también el net income aumenten muchísimo, lo cual va a provocar que ese ratio entre los dividendos que paga la compañía y sus ganancias baje bastante. De hecho, podemos hacer algunas proyecciones. Vamos por acá al cash flow, donde siempre vamos a obtener la cantidad de dinero que la compañía destina a pagar dividendos. Fíjense que se espera que siga dando en torno a 10 billones, 9.7 billones en dividendos al año. Y si finalmente la compañía este año fiscal 2026 genera casi 17 billones en ganancias, bueno, va a tener suficiente dinero para pagar todo ese dividendo. Si es verdad que fíjense que después se espera que el net income baje poco a poco los próximos años, ahí yo diría que hay un poco más de riesgo de que la compañía no pueda mantener un ritmo elevado o incluso tenga que bajar los dividendos. Fíjense que se espera que los dividendos no aumenten demasiado los próximos años. Pero bueno, tengamos en cuenta que ya es un 7% que usted va a obtener solamente por esos excelentes dividendos. Por eso, bueno, cuando veo los números de crecimiento, creo que hay otras compañías del sector farmacéutico un poco más interesantes para largo plazo. Si estamos pensando solamente en ingresos pasivos, yo diría que Pfizer sin duda es una de las mejores. Podemos ver que acaba de romper la malla técnico. Tuvimos una ruptura de la media móvil de 200 periodos, lo cual sin duda es un movimiento técnico que no es muy positivo, aunque si se fijan es algo que ya había pasado con bastante frecuencia en meses pasados. También hay que decir que el RSI todavía no llega a niveles de sobreventa, ahora mismo está a 38 puntos, aunque el MACD sí viene sobrevendido hace un tiempo. Si nos vamos a gráfica semanal, fíjense que Pfizer nunca se ha logrado recuperar
de la pandemia, sobre todo porque se dispararon los ingresos y las ganancias con sus soluciones contra el COVID, pero luego, por supuesto, todos esos ingresos y ganancias desaparecieron y en términos generales la tendencia luego del 2022 ha continuado siendo negativa. Por eso lo digo, realmente si quiere ingresos pasivos, creo que tiene sentido. Si no está buscando dividendo y quiere un poco más de crecimiento, tal vez buscaría otra farmacéutica. Continuamos con las acciones de Morningstar, otro negocio muy enfocado en sectores financieros, sobre todo un proveedor de datos financieros. Es muy conocido en el mundo, sobre todo por su evaluación de fair value o valor intrínseco y también sus reportes. En el caso de Morningstar, se llevó una corrección de más del 6%, tuvo un volumen significativo a la baja también, lo vamos a ver un poco desde el punto de vista técnico. Y fíjense por acá que la compañía ya cotiza por debajo del fair value o valor intrínseco, principalmente impulsado por unos múltiplos bastante baratos. Vean por acá que el PER está a menos de 15 veces, cuando históricamente cotizaba mucho más cara, y el ratio precio-flujo de caja a 10 veces, un 64% por debajo de sus promedios históricos. Así que bueno, en términos generales la compañía está bastante barata. El dividendo no es demasiado alto, que se lo incrementan bastante, y lo más importante, las proyecciones de crecimiento para los próximos años. Se espera que las ganancias por acción en los próximos 3 años aumenten con un ritmo de más del 20%. Así que bueno, si comparamos los múltiplos actuales de la compañía con las expectativas de crecimiento, se ve bastante barata. También me impresionan los flujos de caja. Fíjense que ya se espera que este año genere 500 millones en flujos de caja positivos, otros 500 millones para el año que viene, que para una compañía cotizando en menos de 6 billones es un flujo de caja bastante importante. Así que lo que le digo, en términos generales, por fundamentales, parece una compra clara. Hay que decir también que técnicamente estamos muy bajitas, fíjense la gráfica, desde los máximos que alcanzamos aproximadamente a finales del 2024, la compañía no ha logrado recuperarse y ahora mismo no tenemos ninguna señal de reversión de tendencia o agotamiento de la caída. De hecho, viendo la tendencia, lo más seguro es que vayamos a buscar los mínimos anteriores, zonas ya por debajo de los $150. Además, fíjense que tanto el RSI como el MACD pareciera que tienen margen de caída. Yo personalmente esperaría una reversión de la tendencia bajista. Podríamos ir a una gráfica semanal, esperar una recuperación por encima de la media móvil de 50 periodos semanal o algo por el estilo, porque estar comprando con esta tendencia creo que es muy peligroso. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos con las dinero. acciones de BC Properties. Esta fue una de las acciones que estuvimos comprando durante la semana. Y fíjense que en la pasada sesión cayó más de un 3% y por supuesto que aprovechamos las caídas para hacer compras. Además está en una zona técnica muy buena, la vamos a ver en un momento. Ya habíamos analizado BC Properties hace muy poco, donde vimos las compañías de dividendo más interesantes. Y bueno, sin duda BC era una de ellas. Podemos ver que cotiza muy por debajo del fair value por flujo de caja. Cotiza muy por debajo de su promedio ratio precio-flujo de caja de los últimos años y también está dando un dividendo del 6.85%, que es un dividendo extremadamente alto. Además, el ritmo de crecimiento del dividendo, más del 10%, realmente ha sido impresionante. También se espera que en los próximos años siga aumentando ese flujo de caja. Siempre es muy importante comparar cuánto está dando la compañía en dividendo. Podemos ver aquí que está entregando más o menos 1.8 billones en dividendo al año, cuando vemos que genera en torno a 2.8, 2.6 billones en flujo de caja positivo. Así que bueno, la compañía tiene suficiente dinero para pagar perfectamente ese dividendo. Es muy difícil encontrar compañías con el crecimiento de BC con un dividendo de casi el 7%. Así que bueno, realmente muy interesante. Podríamos agregarle que desde el punto de vista técnico, fíjense cómo estamos en la parte baja de la tendencia. Es una compañía bastante nueva en bolsa. Empezó a cotizar en 2017, es decir que va a cumplir 10 años recién el año que viene. Que bueno, en términos de bolsa es poco tiempo relativamente. Fíjense que incluso ahora mismo estamos absolutamente por debajo de todas las medias móviles. Yo diría que es muy riesgoso estarla tradeando. Si rompe esta zona donde estamos de los $26, nos iríamos a precio que nos vemos desde el 2021. Así que bueno, la corrección ha sido importante, pero en términos generales, fíjense que ha estado en este movimiento lateral
en estos últimos años y por supuesto las zonas de compra dentro de momentos de consolidación es en la parte baja de la tendencia donde estamos ahora mismo. Vamos a ver a continuación un par de compañías que tuvieron reportes de ganancia y ambas se desplomaron brutalmente. La primera de ellas, Accenture, 18% prácticamente de caída, llegó a caer más de un 18% en algún momento de la sesión. Bueno, y esta es una compañía que ya venía con una clara tendencia bajista, como prácticamente todas las compañías de Information Technology Services. Hay que decir que en el caso de Accenture el reporte de ganancia no creo que haya sido tan desastroso. Es verdad que no cumplió con las expectativas en ingresos, pero tuvo un miss, es decir, no cumplió con estas expectativas por muy poco, apenas un 0.32%. Estamos hablando de casi 19 billones en ingresos y apenas falló por 50 millones. Vemos que el crecimiento de los ingresos fue del 5.6%, en línea con lo que se estaba esperando. Podemos ver por otra parte que las ganancias por acción sí vinieron más de un 2% mejor de lo esperado. En cuanto vemos por acá, la proyección de crecimiento para todo el año fiscal 2026 vino ligeramente por debajo de lo que se esperaba. En ganancias por acción podemos ver que apenas un centavo por debajo. Así que bueno, en términos generales no podemos decir que la compañía tuvo un reporte de ganancia tan desastroso para justificar una caída de casi el 18%. Si es verdad que tuvimos algunas cosas un poco más negativas, podemos ver por acá que uno de sus principales sectores, que era servicios financieros, se desaceleró bastante con respecto a todo lo que venía creciendo el año pasado. Fíjense que venía creciendo ampliamente por encima del 10%. Ahora creció apenas un 0.4%. Pero bueno, otros segmentos como Communication, Media and Technology creció de nuevo más de un 10%. Fíjense que es una compañía que los segmentos están bastante diversificados. Cada uno de ellos representa en torno al 33-30% de los ingresos de la compañía. Yo diría que la caída vino porque anunciaron 3 nuevas adquisiciones. Van a estar comprando 3 compañías de ciberseguridad: Dragos, RunZero y NetRise, con un valor empresarial combinado de 4.2 billones aproximadamente. Y bueno, son compañías que ingresan en torno a 200 millones de dólares al año, lo cual significa que está pagando unas 20 veces ventas. También estas compañías han crecido a un ritmo del 53% en el último año, así que bueno, está apostando a más crecimiento, diversificación dentro del sector de ciberseguridad y por eso está pagando un múltiplo bastante caro, nuevamente más de 20 veces ventas. Para ponerlo solo como referencia, Accenture ahora mismo cotiza a una vez venta. Es decir, que está 20 veces más barata Accenture que los negocios que está comprando. Llaman la atención también algunos otros múltiplos de Accenture. El PER a 10 veces, muy barato realmente. Ratio precio-flujo de caja ya está por debajo de 6. Que bueno, si vemos los flujos de caja de la compañía, estamos hablando de 11 billones esperados este año, cuando la compañía cotiza en 78. Yo diría que perfectamente en unos 7 años podríamos recuperar nuestra inversión. Si tenemos en cuenta los flujos de caja libre positivos de la compañía. Así que bueno, si hacemos predicciones para los próximos años, también nos da un múltiplo muy barato. El forward PER está a 8 veces, mínimos históricos. Vean por acá en los ratios históricos de la compañía, todos los ratios históricos están en mínimo de 10 años, así que se puede imaginar que es un negocio muy barato ahora mismo. ¿Es momento de comprar? Bueno, yo diría que a no ser que vaya a un mediano plazo, hablando de unos 5 años en adelante, no me la jugaría. La tendencia ya venía muy bajita. Vean como incluso en gráfica semanal rechazamos la media móvil de 50 periodos. Mucho volumen bajista esta semana. Ya estamos en niveles de sobreventa. Creo que es una buena zona para acumular a largo plazo, pero como inversión a corto plazo no creo que tenga mucho sentido. Fíjense que rompió incluso los mínimos de la pandemia y los precios actuales no lo veíamos desde el 2017. Así que chequen los números de la compañía. Creo que es un buen negocio. Sin embargo, el nivel de riesgo ahora mismo también me parece bastante alto. Continuamos con las acciones de Kroger desplomándose casi un 9%. Esta es otra compañía que tuvo reporte de ganancia y vamos a ver que no fue muy positivo. Ellos operan una red de supermercado inmensa en varios estados de los Estados Unidos. De hecho, en 35 de ellos tiene una red de más de 2.700 supermercados y más de 1.600 gasolineras. Así que se puede imaginar que es un negocio bastante grande, casi 35 billones de capitalización de mercado. Además está en el sector de consumo defensivo y le dan empleo a más de 400.000 personas. Llama la atención que está muy por debajo del fair value valor intrínseco. Fíjense que el crecimiento en este último trimestre no fue nada del otro mundo, 2.2% en ingresos, es lo que se estaba esperando. De hecho, superó las expectativas en casi 600 millones. Sí se quedó ligeramente por debajo de la expectativa en ganancias por acción, pero por apenas un centavo. Vemos que también la expectativa de crecimiento que nos dieron para el 2026 fue un poco peor de lo que se esperaba. Se espera que las ventas comparables lleguen un poco menos de lo que se estaba esperando. Las ganancias por acción ajustadas también por debajo de la expectativa en 4 centavos. Así que bueno, también la compañía espera gastar un poco más de capital de lo que tenía previsto antes. Así que justifica un 9% de caída. No creo, pero sabemos cómo se comporta el mercado en el corto plazo.
También preocupó un poco la caída en márgenes en el mismo trimestre del año anterior. El margen bruto fue del 23%, ahora cayó al 22.7%, así que estamos viendo presión también en los márgenes de la compañía. Desde el punto de vista técnico, rompimos zonas importantes. Fíjense cómo rompimos los precios del principio del año, zona de $59. Ahora ya no tenemos ningún otro soporte importante por el momento, así que yo diría que hay una alta probabilidad de ver un poco más de caídas. Además, podemos ver que en las últimas 3 sesiones ya la compañía venía cayendo con un volumen muy superior a la media. Yo esperaría, creo que en ambos casos, Kroger y Accenture, hay que esperar luego de caída tan grande. Hay que darle al menos una semana a ver si la compañía encuentra fondo, porque siempre vemos que hay una alta probabilidad de que sigan cayendo luego de tanto volumen bajista, así que hay que andar con cuidado. Como vimos en el video de hoy, amigos, a pesar de que el S&P 500 y el Nasdaq cerraron muy positivos, tuvimos algunos sectores cayendo con fuerza. Bitcoin también lleva varias sesiones rechazando medias móviles importantes y pusimos órdenes de compra, y los precios del petróleo tocando la media móvil de 200 periodos, que es una zona importante de soporte. Dentro de los negocios que vimos, FICO, muy buenos márgenes, fuerte caída de la compañía. Yo esperaría precios por debajo de los $1,000, aunque a largo plazo ya se ve interesante. Northrop Grumman y Lockheed Martin, buenos negocios dentro del sector aeroespacial y defensa. Me gusta un poco más Lockheed Martin. Pfizer, muy buen dividendo, otra compañía cayendo. Morningstar, me parece un negocio muy nicho, puede tener sentido, pero solamente si lo operamos a favor de la tendencia. BC Property, ya estuvimos comprando acciones de la compañía. Y Accenture y Kroger reportando ganancias, reportes bastante débiles, fuertes caídas. Yo diría que ambas compañías se ven a buenos precios desde el punto de vista fundamental, pero yo esperaría menos una semana a que salgan todos los vendedores del mercado. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos pueden dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos, y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado, siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool, que utilizamos hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value, valor intrínseco de las compañías, y también el precio objetivo. Tenemos también directo diario para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.